Encantada de tenerte aquí, mi querida Fla. Ay, yo también, Katy, feliz. Mamá, soy bisexual, soy pansexual, soy homosexual. Pero esa caricia o ese beso con mi amiga me gustó, porque hay ahora mucho más personas que se definen como bisexuales. No, ahí es donde me descubro, a través de estas conversaciones, a través de lo que sucede en mis relaciones. Para poder hablar de sexualidad con mi hijo o con mi hija, me tengo que echar un clavado a mi propia sexualidad. Hola, ¿qué tal? Estoy feliz de recibir conmigo hoy a mi amiga y compañera de talleres y de terapia, Flavia Carrera, la doctora Flavia Carrera, médica sexóloga. Encantada de tenerte aquí, mi querida Fla. Ay, yo también, Katy, feliz de estar contigo, feliz de compartir con las personas que nos están viendo y como siempre hablar temas de sexualidad, ya ir quitándonos todas estas telarañas que tenemos en la cabeza con respecto al tema y poderlo hablar así, poder escuchar a las personas, sus dudas, sus inquietudes, la forma como pueden abordar el tema. Entonces me parece maravilloso y me encanta estar contigo. Padrísimo. Bueno, pues les cuento, Flavia y yo damos un taller juntas y en ese taller platicamos acerca de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, en toda la parte, bueno, todas las esferas que incluyen, que por cierto en el podcast que tenemos en Spotify, ahí pueden escuchar los dos que grabamos juntas. Y hoy particularmente vamos a hablar de un tema que hemos visto que inquieta mucho a mamás, papás, cuando nuestro hijo nos comparte, mamá, soy bisexual, soy pansexual, soy homosexual, o sea, cuando viene esta información, que por cierto requiere mucho valor de ellos para podernos compartir, y un espacio seguro, como ahora sí que nosotros como papás, que podamos tener para que ellos puedan expresar esto. Entonces vamos a hablar de eso, ¿te parece, Fla? Me encanta, y aparte dices algo bien importante. Si te lo dicen, si lo están abriendo en casa es porque algo estás haciendo bien como mamá, como papá, para que tu hijo o tu hija llegue, se abra, te comunique su inquietud o si estás seguro, porque también esto hay que pensarlo, ¿no? O sea, la seguridad que tienen, su orientación sexual. Entonces, si lo abren en casa, es así como bien, estamos trabajando bien, estamos haciendo algo bien, para que se abra esta comunicación, claro, para que tengan la confianza y entonces hay que ver cómo reaccionar. Exacto. Porque fíjate, en la adolescencia, en realidad la orientación sexual, digo, igual empezamos desde el principio, vamos, ¿no? Exacto, así, back to basics. Vamos a Sí. poner y aterrizarnos a todos para entender a qué nos referimos con identidad, orientación, etcétera. Sí. Tener tantito ese marco de referencia para después ver cómo es la mejor manera de manejar. Me encanta. Entonces, orientación sexual es la atracción erótica, afectiva, física, emocional hacia alguien más. Exacto. O sea, esto es así como quién me gusta, quién me atrae, quién me salen maripositas cuando pienso en esa persona. O sea, esto es la orientación sexual. Claro. Piensen un poco de quién me enamoro, ¿no? De así, ¿dónde está mi crush? ¿Dónde está esta energía que me inspira y que me hace sentir cosquillitas? Exactamente, y por lo general se empieza a descubrir en etapas muy tempranas de la vida. Por lo general estamos hablando de etapa preescolar, primaria baja, donde las personas se empiezan a descubrir su orientación sexual. ¿Por qué digo descubrir? O sea, esta pregunta que es muy frecuente, sí. ¿Se nace o se hace? Digo, estudios ya estamos viendo como que sí nacemos con nuestra orientación sexual y la vamos descubriendo a lo largo de la vida. Y eso sucede cuando nos permitimos explorar, porque cuando hay estas ideas y creencias tabús que no nos permiten ni siquiera, o sea, bueno, así que pensar que existe la opción, ahí es donde no nos lo podemos permitir y ahí es donde evidentemente dices, ¿qué pasó? Que a los 45 me dice o salió del closet. Entonces, claro, justo este término del que está hablando Flavia, de podernos descubrir, tiene que ver con eso, con una mirada donde el mundo a tu alrededor te permite mirarte. Y las edades más o menos son entre los 6, 8, 9, 10 años que empieza a haber esta duda, esta exploración o esta curiosidad. Sí, y la verdad es que ser heterosexual es lo más sencillo, no es como el caminito que ya está hecho, es lo que se ve en todos los esquemas. Hay muchos ejemplos por todos lados. Exactamente, entonces cuando una persona sale de este esquema de lo heterosexual y se da cuenta que es diferente, que su orientación sexual es diferente, entonces es ahí donde empiezan toda esta problemática. Sí. No es que una persona que no sea heterosexual
tenga un problema, sino que hay una problemática a nivel social, cultural, con respecto a otras orientaciones sexuales. Entonces, descubrirse en una orientación homosexual o bisexual desde etapas tempranas en la vida, pues va a ser también un proceso. Si la sociedad, si la familia acepta, habla del tema, es abierta, pues esta personita va a crecer muy tranquila, reconociendo su orientación sexual y no va a pasar nada. Claro, y esto es con el permiso de explorar, que es justamente lo que en casa generalmente se da. Si me dan permiso de explorar, yo puedo cuestionarme, mirarme, sentir, conectarme con esto que siento y con esta situación, ¿no? de esto que me descubro. Puedo tocar base con mi mamá, con mi papá, con alguien que sepa de esto, y esto me ayuda a decir, ok, sí, voy en este camino. Cuando en el colegio, que es justo cuando es lo que hablábamos, no me permiten esto, entonces, o viceversa, ¿no? De repente en el colegio sí y en la casa no, y entonces ahí es donde no puede salir y fluir esta información. Por supuesto, y entonces eso, las personas que saben que tienen un rechazo, que saben que no van a ser aceptadas con su orientación sexual, pues igual van creciendo escondiéndolo, pero la verdad es que la adolescencia es un parteaguas con respecto a la orientación sexual. Porque en la adolescencia pasan muchas más cosas, ¿no? Y muchas que tienen que ver con la identidad, con la pertenencia y con el descubrimiento de mi propio yo. Claro, entonces, y ahí justo, Fla, es donde se da, o sea, esto que a veces en casa los papás no nos lo permiten, puedo hacerlo con mi amiga o con mi amigo. Entonces ahí es donde digo, sí tengo permiso de hablar de esto que me está pasando. Entonces ese parteaguas del que está hablando Flavia tiene que ver también justo con eso, ¿no? Ahí es donde me descubro, a través de estas conversaciones, a través de lo que sucede en mis relaciones. Por supuesto, y entonces en la adolescencia hay personas que abren su orientación sexual, sí puede ser entre pares, y entonces en general es bien aceptado entre pares la orientación sexual. Y hay personas que lo abren en familia o ya en una comunidad más grande. Y entonces quizá aquí puede existir alguna problemática si es que no estamos preparados o preparadas para recibir esta noticia. Porque la verdad es que no estamos, o sea, como mamás... definitivamente, y lo hemos visto, ¿no? En todos los talleres es como una angustia, es que cómo, ¿no? Y mamás o papás con mucha apertura comparten justo esto, ¿no? Lo complicado, el duelo por el que tienen que pasar todo esto, entonces por eso era importante, ¿no? Tocar un tema como este. Sí, por supuesto, entonces como mamá, como papá, aunque seas abierta a la información, pues igual sí va a generar un choque, ¿no? Claro, o sea, bueno, yo te diría de entrada, no, o sea, en ningún taller tenemos algún papá o mamá que domina el tema. Claro. Y en los talleres de los chavos, todos dominan el tema. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Poder tener este marco referencia de qué me están hablando mis hijos cuando escuchan estos conceptos, ¿no? Por supuesto, y entonces es prepararnos. Entonces, o sea, yo lo que creo que está padre y que hacemos en el taller es como irnos un paso atrás y prepararnos para todas las posibilidades, prepararnos quizá para vivir una experiencia de este tipo como mamá o como papá. ¿Qué harías si tu hijo o tu hija te revela que es homosexual, bisexual o cualquier otra orientación sexual? Que también ya lo hemos platicado. Hay varias orientaciones sexuales, estas son las más comunes. Entonces, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué tendrías que hacer, no? Entonces, puede generar, en un principio podría generar shock, o sea, si es así como soy gay, o sea, mamá, papá, soy gay, entonces podría generar un shock en la persona, quizá una respuesta. Fíjate, a mí lo que me ha pasado es que hay mamás que me dicen, es que lo primero que fue así como que, ay, pero ¿cómo? Y fue una respuesta quizás sin pensar, pero todo esto se puede manejar. Y esto tú lo explicas padrísimo, Katy, cuando conectas tu cerebro con la emoción y lo puedes trabajar y manejar desde ahí. Me parece que esa sería como una respuesta muy, muy adecuada cuando nos enfrentamos a una situación como esta. Claro, que aquí un poco o mucho tenemos que conocernos y como bien dice Fla, o sea, el tema de el miedo, el shock, el susto que me está pasando al escuchar esta noticia, que es un poco lo que nuestros hijos ven, o sea, no lo pueden manejar, ¿no? Eso es lo que dicen. Entonces, lo primero es revisar qué me pasa a mí con esto, porque algo que sí normalmente sucede es que ellos ya llevan tiempo platicándolo, pensándolo, analizándolo, cuestionándoselo. Entonces nos llevan mucho terreno en donde como papás no lo hemos hecho. Entonces cuando viene la noticia, y hay papás que más o menos se lo intuían, hay otros que para nada. Entonces cuando viene
digamos, esta noticia nos lleva a un terreno de mucho miedo, ¿no? Y aquí el tema es justo miedo a lo desconocido. Si nosotros en ese momento tuvimos una mala reacción, nada más hay que hacer 3 pasos para atrás, reconocer nuestra mala reacción y decir, oye, a ver, me reaccioné mal, te pido una disculpa, no te quiero lejos, te quiero cerquita, hablemos de esto, ¿no? Esa sería como una de las maneras de limpiar el desastre que a veces hacemos los papás, ¿no? Y sabes que, Katy, el miedo muchas veces es hacia lo social. 100%. No es tanto como esta reacción de mi hijo es gay o mi hija es bisexual, por ejemplo, ¿no? Sino más bien, ¿qué le va a pasar a esta persona que tanto amo? ¿Qué le va a pasar en el mundo? ¿No? El miedo a que lo lastimen, ¿no? Esa parte, a ver los que sufren, alguien que yo amo, que al final es miedo a sentir dolor. Por supuesto. Y en una sociedad homofóbica como la nuestra, que tristemente seguimos teniendo una cultura y una sociedad homofóbica, yo creo que como mamá o papá de alguna persona homosexual o bisexual, sí puede representar este miedo. Y entonces el trabajo es el trabajo es sobre la familia, el trabajo es en la comunidad, el trabajo es en la escuela. O sea, el trabajo que se realiza no es para la persona homosexual o bisexual. Digo, existe, y esto es terrible, incluso es un delito, existen lugares donde les cambian la orientación sexual, ¿no? O sea, donde a través de tratamientos y terapias, y sí lo torturas, pongo así súper entre comillas, les cambian la orientación sexual para volverlos heterosexuales. Esto no existe, esto no es real, esto es violencia, de hecho. 100%. Entonces, el esquema de manejo, cuando una persona sale del closet, a cualquier edad, estamos hablando de la adolescencia porque igual y es lo más común, pero a cualquier edad, porque puede ser desde la infancia, puede ser en etapa adulta de la vida, puede ser en la vejez incluso. Hay muchas personas que durante la vejez dicen, ya, ahora sí, ya puedo ser libre. Exacto, y no es que cambió, porque luego me dicen eso, es que como si siempre fue heterosexual y de repente se cambió, ¿por qué? ¿Qué experiencia tuvo? No, lo que pasa es que igual, y lo tenía tan oculto. No se lo permitía, o no sabía cómo expresarlo, o no tenía las condiciones en el medio para abrirlo, ¿no? Entonces, por lo general, este salir del closet sucede en la etapa de la adolescencia, y estamos ahí mamás, papás, para acompañar, para pedir ayuda también si es necesario, para escuchar, Katy, y para escuchar de verdad con el corazón en las manos. Y algo que me encanta que tú dices es, o sea, escucha, tu hijo, tu hija tiene toda la vida de experiencia en el tema, ¿no? Exacto. Y tú tienes 2 segundos que te acabas de enterar. Exactamente, 2 segundos. Y algo que pasa, que también es muy común, es cuando nos dicen, que seguro, bueno, te acuerdas, ¿no? El tema de está confundido. O sea, mucho de nuestro miedo, y claro, vemos 11, 12, 13 años, no, hay confusión. O sea, y parte de lo que sí sucede es, a veces nos topamos con confusión, y lo que les recomendamos es acompáñalo en esa confusión. O sea, cuando no entiende una operación, no entiende cómo es una multiplicación, te sientas, le explicas, le haces dibujos. Esto es exactamente lo mismo. Si tú estás asumiendo que es confusión, yo siempre les digo, haz una pregunta. ¿Desde cuándo? Y con ese tono de voz y de esta manera, ¿desde cuándo tienes esta inquietud? Porque si la respuesta es desde el kinder me gustaba, sentí atracción, eso no es confusión. Eso no se parece nada a la confusión. Si hablan de hace un par de meses, tuve una experiencia, ok, entonces ahí sí hay trabajo en donde tenemos que estar cerca para ayudarlos, pero si no es a través de la curiosidad y de esta mirada, ¿no?, de aceptación y voy a emprender este viaje contigo, lo que vamos a hacer es un obstáculo en donde no vamos a permitir que ellos se puedan expresar. Claro, y ¿sabes qué pasa con esta cuestión de la confusión? Y que sí me parece bien importante como dejarlo muy claro. Por ejemplo, hay muchas experiencias de juego, ¿no? Entre adolescentes, experiencias lúdicas. Voy a hablar de nuestra época, el juego de la botella, ¿no? Y entonces el beso y no sé qué, y quizá en nuestra época, no sé, tal vez era el beso niño-niña, ¿no? Y el juego ahora se ha convertido en beso a cualquier persona que esté en el grupo, ¿no? A la de tu derecha, el de tu derecha, sea el género que sea. De cualquier género, exactamente. Entonces, quizá este tipo de juegos, estos acercamientos, porque sí hay más permiso, porque hay más apertura, quizá estos acercamientos son los que en algún momento pueden confundir a las personas. ¿Por qué? Porque está rico, porque sí me gusta,
porque sí lo hice y sí sentí rico y sí se me movió algo, pero recuerda, el cuerpo responde al estímulo. Siente, si estás vivo y no te has bloqueado emocionalmente y sensorialmente, el cuerpo responde. El cuerpo va a responder y va a sentir rico. Y entonces, luego la pregunta es, oye, yo estoy segura que me gustan los niños, por ejemplo, los hombres, pero esa caricia o ese beso con mi amiga me gustó y la pasé muy bien. Y entonces ahí empieza a generarse esta duda. De hecho, fíjate, estadísticamente, esto lo acabo de leer, está padrísimo, porque hay ahora mucho más personas que se definen como bisexuales. Sí. O sea, como que la orientación sexual, bisexual, empieza como a aumentar. Claro, que es lo que dicen muchas mamás, es que está de moda, esto está de moda y como quiere estar a la moda, por eso se declara así. Y es más bien la apertura a sentir, la apertura, ¿no? Justo a permitirme explorar y sentir, que esto sí es algo de las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Pero sí, por supuesto. Y entonces esta barra que estaba como muy abajo de la orientación bisexual sí está creciendo, sí se está acercando hacia la homosexual, pero tiene que ver con esto. Ahora, hay algo bien importante. Una experiencia no define tu orientación sexual. Una experiencia erótica, incluso un contacto sexual con penetración y todo, no va a definir la orientación sexual de las personas. Esto a veces es confuso, ¿no? Porque nos hemos topado en los grupos así como, a ver, entonces explícamelo como mucho más lento. Pero esto es bien importante saberlo. Un beso no define la orientación sexual, una caricia no define la orientación sexual, un contacto sexual, un orgasmo, no va a definir la orientación sexual de las personas, porque la orientación tiene que ver con la identidad. Sí. Entonces, no tiene que ver con la sensación. Entonces, esto es bien importante poderlo hablar, poderlo reconocer y también que las personas sepan que pueden ser o no bisexuales y tampoco no pasa nada, Katy. La verdad es que también, o sea, estamos hablando así como de este impacto que puede causar en las personas el enterarse o que su hija o su hija estén saliendo del closet, pero tampoco pasaría nada si así fuera, ¿no? Claro, pero para poder llegar a ese no pasa nada, tenemos que ir a un proceso de aceptación, de trabajo un poco o un mucho interior para poderme mover del lugar, porque esto que Flavia obviamente habla, ¿no? Como con tanta claridad, o sea, sí lleva un cambio de perspectiva de la sexualidad, del placer, porque fíjate, esto que para ti es tan común, este lenguaje, hay mamás y papás que justo no tendrían cómo explicarle esto a sus hijos. ¿Cómo que te besaste con un hombre? ¿O cómo que del mismo sexo? O sea, el miedo no te permite explorar y ver, bueno, ok, claro, si estaban en estas circunstancias y el cuerpo responde, puedo entender que sientas placer. O sea, ahí es donde ya me permito tener esta conversación con ellos y entonces decir, si fue una experiencia, es una experiencia, mi amor, o sea, no necesariamente esto te hace. Ahora, estás en esta definición, veamos qué pasa, ¿no? Si te enamoras de alguien, si tienes una relación con alguien del sexo opuesto, del propio, o sea, entonces si nos permitimos esta apertura, podemos acompañarlos. De otra manera, si no tenemos esta información, que decimos, no, pues ya te besaste, ya casi que, bueno, ya te determinaste por el resto de tu vida, por esa experiencia, que es bien importante lo que acaba de decir Flavia, no te marca y no te define. Exacto. Porque a veces etiquetamos. Sí. Y entonces las etiquetas, las pegamos así tan bien que se quedan ahí para toda la vida. Dijiste algo súper importante. Para poder hablar de sexualidad con mi hijo o con mi hija, me tengo que echar un clavado a mi propia sexualidad. O sea, tengo que trabajar con la propia, como mamá, tengo que trabajar con mi propia sexualidad, con mis creencias, que esto hacemos en los talleres, ¿no? Le dedicamos una sesión entera a hablar de las creencias, de todo lo que aprendimos, porque, Katy, somos la primer generación de papás y mamás que no nos hablaron de sexualidad, que no tuvimos clases de sexualidad y que ahora nos ponen así en el mundo como tú eres el educador de la sexualidad de tu hijo y nos avientan así y no sabemos cómo hacerlo. Y entonces lo primero que tendríamos que hacer es trabajar nuestra propia sexualidad. Sí estudiar, sí ver la información, hay muchísima información y aprender de los temas y todo, pero de nada serviría tener el conocimiento si no tenemos la actitud. Claro, porque además acuérdense que transmitimos a través del ejemplo, y si yo no tengo consciente lo que transmito, si yo no me he echado ese clavado a mi interior, lo que estoy transmitiendo probablemente sea
miedo, esto no, está prohibido, ten cuidado, ¿no? Y entonces ahí es donde bloqueamos el placer. Entonces, esta revisión hacia todas nuestras creencias acerca de lo que pensamos, de qué es, ¿no? Esto de lo que hablamos, nos puede ayudar a manejarnos mejor emocionalmente cuando conversemos con nuestros hijos. Por supuesto, y no dejará de ser quizá para algunas personas, aunque tengan esta preparación, no dejará de ser impactante quizá recibir esta noticia. Sí. Entonces, sí, yo creo que sí, todas las personas deberíamos de prepararnos para en algún momento tal vez recibir esta noticia. Fíjate, en talleres también que damos, les decimos a las personas heterosexuales, les ponemos este ejercicio, a ver, vas a trabajar, vas a ir con tu familia y les vas a decir, a ver, el día de hoy quiero hablar muy seriamente con ustedes, tengo algo muy importante que comunicarles. Entonces, la familia sí, ¿no? La expectativa, soy heterosexual. Entonces, es así como, ¿cómo? ¿Qué significa eso, no? O sea, la verdad es que ser heterosexual, pues no mueve ni modifica nada de lo que tenemos así escrito casi en esta línea, ¿no? Entonces, de lo que esperamos, de esas expectativas. Exacto, tiene que ver con la expectativa de mamá y papá, de la sociedad, de nuestra cultura misma. Claro, y si te fijas, eso es al final, miedo al rechazo y a la no pertenencia, porque lo que buscamos como seres humanos es pertenecer. Y si mi hijo no pertenece, el miedo, y ahí es donde hay que revisar, ¿cuál es mi historia con el rechazo? ¿Cuál es mi historia con la culpa? ¿Cuál es mi historia con el no pertenecer a un grupo? Porque si dentro de mi núcleo yo no sentí esa pertenencia, voy a ser alguien súper rudo con mis hijos cuando estén platicando de eso. ¿Y sabes qué? Y los propios duelos. Sí. Porque también de esto platicamos, ¿no? O sea, ¿qué te imaginaste como mamá cuando nació esta personita? Desde el embarazo, ¿no? Sí. ¿Qué te imaginabas? El clásico. La boda, los nietos, su casita, adornarlo, o sea, ¿no? Eso es lo que me imaginaba. Y cuando te dicen, no hay hijos, cuando te dicen, es del mismo sexo la pareja, cuando te dicen, de hecho, no hay boda, no me caso, me voy a vivir, o sea. Claro, y entonces también es una parte importante para trabajar, ¿eh? O sea, aparte de trabajar en las creencias, de trabajar en información, también ir procesando estos duelos que se van a ir presentando por las expectativas. Sí. Tú alguna vez me dijiste, tener expectativas es lo peor, ¿no? Que, o sea, el camino directo al fracaso y al dolor. Sí, cierto, cierto. Entonces, pues igual, podemos irnos desempolvando, podemos irnos preparando, hablar del tema abiertamente en casa. Una de las preguntas bien frecuentes es, ¿a qué edad iniciamos a hablar de sexualidad con los hijos? La respuesta es siempre. Desde que no hablan. Sí, de hecho, siempre estamos hablando de sexualidad. En un lenguaje verbal o en un lenguaje no verbal, siempre estamos transmitiendo temas de sexualidad. Entonces, hagámoslo consciente. Yo creo que es importante hacer consciente cómo es mi actitud ante la sexualidad, qué es lo que estoy transmitiendo, porque siempre estamos educando en sexualidad. Claro, y acuérdense que esto incluye la parte biológica, física, el cuerpo, la anatomía, la parte de lo que creemos, de lo que aprendimos, de nuestra cultura, ¿no? La parte, bueno, espiritual, que a veces también no abarcamos, toda la parte cómo expresamos de la orientación, de la identidad, o sea, la parte psicológica. Entonces, o sea, la sexualidad, si se fijan, incluye todo. Entonces, el prepararnos desde ese lugar nos ayuda a podernos acercar de una manera distinta a las conversaciones con los hijos. Por supuesto. Y valores, Katy. Los valores, el respeto, la responsabilidad, la aceptación. El amor, ¿no? La confianza. Claro. La tolerancia, ¿no? Que también lo hemos dicho. No esta tolerancia de, ay, sí, bueno, ya te aguanto. No, no, no. O sea, esta parte de aceptación hacia la otra persona, que esto es bien importante, trabajarlos así, desde, como tú dices, desde antes de que empiecen a hablar, empiezan a ver esto en nuestras actitudes. Entonces, si de verdad trabajamos en este esquema, nos informamos, pues estas noticias que pueden llegar en algún momento se van a recibir desde otro lugar. Claro. Pueden impactar o no, pero la respuesta que les vamos a dar a nuestros hijos e hijas, que son las personas que más amamos en este mundo, la respuesta desde el amor va a modificar completamente su experiencia. Katy, yo tengo en consulta personas que rechazaron en sus casas, que las corrieron de sus casas, que fueron rechazadas por su mamá, por su papá, que no las aceptan, que les han dejado de hablar 20, 30 años por orientación sexual. Sí. Entonces yo creo que sí es un buen momento de abrir conciencias, de abrirnos al amor. La orientación sexual es amor. O sea, estamos hablando de amor, estamos hablando de relacionarnos con alguien más,
desde el amor, y entonces sí me parece importante que podamos abrir nuestra conciencia hacia esta aceptación del amor. Hay otra pregunta que nos hacen también frecuentemente, que es, si un niño pequeño ve una pareja homosexual, o un anuncio, porque también ya estamos viendo anuncios, o en la tele, o en las caricaturas, o en las películas, ve una pareja homosexual, ¿qué le digo? ¿Y cómo lo explico? Y la verdad es que la mejor forma de explicarlo siempre va a ser desde el amor. Sí. Son dos personas que se aman, son dos personas que se quieren, son dos personas que deciden estar juntas, que deciden vivir, que deciden compartir su vida. Y me parece que esta respuesta es maravillosa, no importa. Claro, si eligieron estar juntos, ¿no? Así por esa atracción, por ese amor, y esa es la elección que cada uno hizo, ¿no? Exactamente, y no les va, o sea, dentro de este miedo de qué va a pasarle a mi hijito, a mi hijita, si ve estas cosas, y no estoy de acuerdo y todo esto. Y no lo vaya yo a invitar a que piense que eso es posible, que es otro de los miedos tan grandes que nos topamos. Por supuesto, o que vaya a querer, o sea, como ya lo vio, entonces lo va a querer hacer. Digo, y esto no pasa. O sea, la orientación sexual, repito, tiene que ver con la identidad. No es como, hoy amanecí con ganas de ser homosexual. O sea, no. Digo, habrá personas que igual y podrían modificar en algún momento de su vida su orientación sexual por otros motivos. Pero esta cuestión profunda de saberme, de quién me atrae, esto viene ya, o sea, desde tiempo atrás, y solamente lo vamos descubriendo. Entonces, sí es bien importante poder prepararnos en esta información. Y también existe esta otra parte, cuando estamos ya abriendo el tema, donde a veces se cuestiona no tanto esa parte de orientación, sino la parte de identidad, ¿no? Porque a veces, digo, son muchos términos, pero a veces nos puede pasar también como papás que escuchemos que esta energía con la que se identifican no coincide tanto con su cuerpo. Y entonces ya no se trata solo de si me enamoro de alguien del mismo sexo, sino qué pasa con este cuerpo que tengo y la aceptación y la relación que tengo con él. Que ese también es otro espacio que las conversaciones acerca de la orientación sexual pueden llevarnos a tener con nuestros hijos. Cuéntanos un poquito de esto. Por supuesto, y aparte en esto me lleva también a pensar como este estereotipo, ¿no? Sí. Que tenemos hacia las personas homosexuales, ¿no? Sí. O sea, pensamos que los hombres homosexuales hablan así todo el tiempo y están así. Y que las mujeres homosexuales son súper, ¿no? Masculinas. Exacto. ¿No? Y esto no es cierto. Exacto. Este es el estereotipo que se ha creado y no es cierto. O sea, un hombre homosexual se puede presentar masculino, muy masculino, y una mujer homosexual en lo femenino. O sea, esta cuestión de lo cultural, que también es programa, solito. Sí, la expresión. ¿Cómo nos expresamos? Pues esto es una cosa creada, esto no es natural. O sea, el hecho que yo traiga hoy un vestido y tacones y venga maquillada, es algo creado, no es algo natural. Yo no nací así. Entonces, esto es bien importante en la expresión de la orientación sexual. O muchas veces también la pregunta es, ok, si son dos hombres, entonces ¿quién? O sea, la pregunta es, ¿quién es la mujer? Exacto. O sea, ¿quién lleva como el papel de, aparte me dicen así, pasivo de la mujer? Sí, porque todo lo medimos como si fuera básicamente una relación coital, ¿no? Y básicamente centrada en la penetración. Entonces, a partir de ahí construimos todas nuestras historias de la sexualidad. Y en lo heteronormado, porque eso es lo que nos enseñaron. Otra vez, eso es lo que aprendimos en lo heteronormado. O sea, nuestro esquema y lo que vemos es lo heterosexual. Entonces, ok, sí es homosexual, pero entonces, ¿quién representa el papel de la mujer y quién el del hombre? Pero ¿cómo dos mujeres? Y entonces, ¿quién se va a penetrar? O sea, todo ese tipo de situaciones. Y la verdad es que la variedad que hay en la expresión, tanto de género como la expresión erótica, pues eso depende de la diversidad de todas las personas en el mundo. Y de la creatividad de cada pareja. Por supuesto, el órgano sexual más importante que tenemos es el cerebro. Así es. Exactamente. Así es, Katy. No, pensé que ibas a seguir con... Sí, no, era como esta idea de también quitar estos, o sea, de verdad, empezar a modificar estos estereotipos, dejar de
poner la etiqueta. Una persona homosexual tampoco tiene que ir con su etiqueta en el mundo anunciándoles a todo el mundo, soy homosexual, soy homosexual. O sea, tampoco. Exacto. Como las personas heterosexuales tampoco van por el mundo a presentar, ay, hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal y soy heterosexual. ¿Quién lo hace? Se hace. Nadie. Por supuesto que no. Nadie. Por supuesto que Entonces, no. quitar estas etiquetas, quitar estos estereotipos, vivir en una sociedad mucho más libre. De hecho, por ejemplo, el movimiento queer es lo que propone, como ya no etiquetas, ya no señalamientos, ya de verdad personas, almas, estar tratando con la esencia. Y si la persona se quiere vestir, peinar, arreglar, de la forma como quiera, está bien. Claro, y aquí un poco lo que hablamos con papás y también a veces cuando explicamos también con los chavos es entender que además para los adolescentes es súper importante. ¿Qué es este movimiento? ¿Qué es lo que buscan expresar? Están en la adolescencia encontrando sentido en la vida, sentido en lo que vienen a hacer ellos a este mundo. Y entonces por eso los movimientos y por eso tanta pasión con lo que defienden, sea el feminismo, sea el movimiento, o sea, lo que ellos defiendan, pongamos la atención, porque ahí está mucha de la información de esa construcción de quienes se están volviendo ellos como personas. Entonces, si al hablar de orientación, al hablar de identidad, de quien se enamoran, de lo que piensan acerca de cómo deberían de ser las relaciones, el amor, el sexo, o sea, todo esto, si conversamos con nuestros hijos, nos va a abrir una enorme cantidad de puertas para poder seguir conversaciones que nos hacen conocerlos, pero si nos da miedo y no le entramos al tema, nos vamos a perder que estén cerca, y como dices, o sea, esta pena de como papá, corto y te vas de aquí porque yo no puedo permitirme tener un hijo homosexual, bisexual, pansexual o lo que me digas, y recuerdo un poco, ¿no? Lo que algunas de mis pacientes también me dicen, es que mi mamá no lo va a aceptar, mi papá no puede, es que te trae una educación demasiado rígida, demasiado antigua, entonces seguro no me van a aceptar, ¿no? Entonces sueñan a veces con irse a vivir a otros lados en donde puedan expresarse y puedan ser realmente quienes son. Y esto es tristísimo cuando tú buscas que tus hijos estén cerca de ti. Claro. Y por eso la comunicación entre pares y por eso la convivencia entre pares se vuelve la favorita. Digo, aparte que es algo esperable en la adolescencia. Por supuesto, ¿no? Pero ahí, claro, cómo te escuchan, es lo que les decimos. Pongan atención a cómo se escuchan, cómo se hablan y cómo se validan entre ellos. Eso no quiere decir que les demos el avión, pero vean cómo lo hacen con muchísima curiosidad, que es mucho de lo que los invitamos a tener, ¿no? Eso iba a decir, Katy, en esta cuestión, como personas adultas, de conversar, tú dijiste, vamos a conversar con nuestros hijos e hijas, mucho es escuchar. Sí. O sea, la verdad es que es bajarle un poquito ahí el... Sí, exacto, sí, o sea, sí, cerremos la boca. Cerremos la boca. Qué difícil es. Escuchemos con atención lo que nos está diciendo y con curiosidad. Esto me encanta porque la curiosidad es, en serio, a ver, platícame, ¿y desde cuándo? ¿Y de quién te has enamorado? ¿Y quién te gusta? Sí. ¿Y alguien se ha enamorado de ti? O sea, con esta curiosidad, ¿qué es lo que hacen entre pares, no? Sí. Entonces, ¿cuánta falta hace que de verdad, como personas adultas, nos podamos abrir a estas situaciones? Yo cuando doy clases, y también te pasa a ti, Katy, damos clases con adolescentes, yo de verdad me quedo así de, y aprendo muchísimo. Sí. Aprendo muchísimo. Porque más cómo exploran ellos. Sí, porque aparte saben un chorro, investigan, y entonces de repente me hacen preguntas que digo, wow, no, déjenme investigar. Sí, unas sí, otras no, claro. Pero finalmente están investigando. Están investigando. Entonces, sí, esta parte de curiosidad me parece que es un elemento clave cuando estamos en este tema, ¿no? Entonces es escucha, igual y bajarle un poquito a las palabras que seguramente están ahí dando vueltas, aprende a escuchar y entonces sí ya después podrás comunicar, pero vas a comunicar de una forma diferente. Sí. Cuando escuchas vas a comunicar desde el amor, vas a expresar desde otro lugar muy diferente a todas las ideas que traes aquí en tu cabeza. Exactamente, ¿no? Y yo lo que diría es que la meta de escuchar es una búsqueda de entendimiento, o sea, cuando quiero escuchar es lo que busco es conectarme con el otro para entender al otro y realmente, bueno, el hacerse esta pregunta de ¿estás escuchando para rebatir el punto? ¿Estás escuchando para responder? ¿O estás escuchando para entender? Si como papás escuchamos para entender, cuando estamos hablando de un tema como este, bueno, y yo diría para todos, porque y más en la adolescencia es cuando menos cerquita nos sienten.
vamos a escuchar material, vamos a escuchar sus dudas, sus inquietudes, y ahí sí los vamos a poder acompañar, porque ¿cuántas veces no buscan el material con los amigos? Claro, siempre. O en internet. Sí. La verdad es que el acceso Quien a más los internet, educa en sexualidad es internet, sí, ¿no? Sí, la información que reciben de internet es impresionante y sí creo que es parte de nuestra responsabilidad enseñarles a discernir esta información. Digo, lo que aprendimos también nosotras con amigas, con amigos, pues ya, o sea, era como lo mismo y todos estamos en unas creencias. Lo que aprenden ahora adolescentes con internet, o sea, de verdad supera hasta nuestro propio entendimiento como personas Claro, adultas. tal cual. Y otra de las cosas que también se busca, porque evidentemente es una red social, entonces imagínense si como un chavito o chavita de 13, 12 años, 14, que en mi casa no puedo sentir este apoyo y esta apertura, pero tengo en mis manos el medio para gritárselo a millones de personas. Entonces, aquí es donde aparece, por ejemplo, me voy a una de las redes, TikTok, y ahí salgo del closet. Y entonces ahí subo mi video y recibo una validación, o sea, de cuánta gente me pone like, me comenta y me dice, y entonces, ¿cómo me hace sentir? O sea, es una apreciación, una validación que obviamente no tengo en mi casa. Entonces, si nos llega a pasar, porque también esto es común, que me entero porque el tío y el primo y el vecino me dijeron, ya vi el video de tu hija, ¿no? ¿Y cuál video? ¿De qué me estás hablando? Me topo con el video, el entender, porque nos da obviamente dolor, vergüenza, nos sentimos expuestos, pero cuando realmente vemos qué es lo que queremos hacer con eso, es uno, lo mío, mi propio trabajo para saber cuál es mi mejor reacción, y con mi hijo y mi hija, ¿cómo quiero estar ahí para ellos? O sea, si ya hicieron esto, quiero acompañarlos, quiero juzgarlos, ¿cómo me quiero acercar, claro, no? Y la verdad es que lo que quieren, lo que vas a decir es validación. O sea, sí, o sea, mamá, soy gay, bienvenido, bienvenida. O sea, sí. Es que eso, la verdad que a ti no tendría por qué cambiar absolutamente nada en mi relación con mi hijo. O sea, que me expresara su orientación sexual, la relación de amor, de confianza, de acompañamiento, de cuidado, no tendría que modificarse en absoluto. Exactamente. Fla, se nos acaba el tiempo. Conclusiones. A ver, ¿con qué nos quieres dejar de todo esto? Sí, yo creo que sí informarnos, porque ahorita hablamos homosexual, bisexual, sí informarnos que existen otras orientaciones sexuales que adolescentes manejan maravilloso, nos dan cátedra. Claro, o sea, métanse literalmente, exploren y encuentren toda esa variedad. No se asusten solamente a la primera, ¿no? Respiren, sigan con su miedo, respiren, sigan con su miedo y exploren. Exploren, porque aparte muchos adolescentes ya se están identificando con otras orientaciones sexuales. Entonces es conocerlas. O sea, desde acá es aprende, infórmate, conoce. Y desde la actitud es de verdad, échate un clavado a tus creencias, ve que se puede modificar. Decimos algo, aquello que aprendiste, que te hizo daño, no te gustó o te originó alguna herida, ya no lo transmitas. Ya no lo repitas. Ya no lo repitas. Entonces, igual y sí, hay que ver nuestra historia para poder acompañar en su historia a nuestros hijos e hijas. Definitivamente. Muchas gracias, Fly. Y justamente la invitación es eso, a que se informen, a que crezcan, a que modifiquen la perspectiva y el tipo de creencias que nos estorban, cambiarlas por unas mucho más adecuadas para que la relación con nuestros hijos no sea lejana, sino sea mucho más cercana. Fla, ¿dónde te pueden encontrar? Me encuentran como Sexplicándote, ahí en todas las redes como Sexplicándote. Y de verdad, si por ahí ven anunciado un curso, cómo hablar de sexualidad con mi hijo o mi hija, que estamos dando Katy y yo, entren, de verdad, que sí, las experiencias de las personas que lo han tomado nos han dicho, cambió mi forma de pensar en la sexualidad. Definitivamente. Y yo les recuerdo, Katy C. de la Barca, inscríbanse al canal de YouTube, pongan donde está la campanita, denle clic para que les llegue justo el material que constantemente estamos subiendo para su bienestar emocional. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fla, un placer tenerte aquí. Encantada, como siempre. Hasta la próxima. Bye.